noches. Soy Aurelia Galindo, nefróloga del Hospital de Villa El Salvador. Creo que por ahí Antonella tenía la presentación. Porfa, Antonella, si me puedes ayudar pasándola para poder empezar. Sí, Vamos a tratar. doctora, buenas noches. Ahora se lo presento. Ya, gracias, Antonella, es lo máximo. Vamos a tratar de hacer algo un poco breve. Básicamente esta charla es para ver un poquito sobre cómo es la dinámica del agua y esto siempre va asociado a la dinámica del sodio, ¿no? Cómo es la distribución, cómo es que normalmente ocurre toda esta dinámica en la forma fisiológica y cómo hay que corregirla pues cuando hay alguna patología, ¿no? Yo creo que ya la mayoría conocemos un poco cómo es la distribución del volumen, es decir, del agua en nuestro cuerpo, en el intravascular, en el extravascular, ¿no? Cuando hablamos de la distribución, también hablamos de dos compartimentos muy importantes, el intracelular, el extracelular, el sodio que se mueve mucho en el extra, el potasio que se mueve mucho en el intra, ¿no? Cuando hablemos de potasio también vamos a poder enfatizar un poco más eso, ¿no? Pero sobre todo este movimiento del sodio a través de las bombas que tenemos es lo que va a hacer justamente que podamos obtener este estado de equilibrio y que puede permitir, por lo tanto, que tengamos un estado fisiológico pues adecuado, ¿no? Es decir, sin retención de líquidos y también pues no vamos a tener un cuerpo, un organismo deshidratado. Entonces, poder conocer toda esa dinámica es lo que nos va a permitir muchas veces detectar alguna patología, ¿no? Cuando hablamos sobre todo de hiper o hiponatremia, ¿no? Y esto siempre se ve asociado a algún trastorno también del agua. Entonces, vamos a ver si Antonella nos ayuda con pasarla. Ok, perfecto. Bueno, como les estaba comentando un poquito, cuando hablamos de todo este sistema de líquidos, hablamos del sodio, que va a ser nuestro principal elemento en el líquido extracelular, ¿no? Y por lo tanto es el que va a determinar cuánto de agua, cuánto de volumen va a asociarse a él. Entonces vamos a tener un estado fisiológico que se llama normonatremia, que habla sobre una tonicidad normal y que va a ser fundamental para poder mantener una adecuada función celular, ¿no? Entonces, cuando ocurren algunos trastornos como la hipo y la hipernatremia, que se ven asociados sobre todo en pacientes agudos, ¿no? No tanto solamente en pacientes críticos, sino sobre todo en pacientes agudos. De hecho, estos trastornos crónicos lo vamos a ver muy rara vez, pero igual también vamos a hablar un poquito de ellos. Eh, pero que definitivamente van a asociarse a una significativa mortalidad y morbilidad, ¿no? Sobre todo que definitivamente el trastorno de este elemento, sobre todo el sodio, que está muy asociada a la parte del daño neurológico y es básicamente uno de los signos o uno de los síntomas que también va a prevalecer en alguna de estas alteraciones, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo es la distribución del volumen, hablamos pues que la mayor proporción del agua en nuestro cuerpo, las 2/3 partes están distribuidos en los compartimentos intracelulares y solamente una tercera parte en el extracelular, ¿no? El extracelular que está dividido en el espacio intersticial y en el espacio intravascular, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del sodio, también hablamos pues de que si el sodio de forma fisiológica va a tener esta proporción, ¿no? Como indica aquí en la parte inferior, vamos a hablar, por lo tanto, vamos a poder calcular más o menos su distribución cuando hablemos del agua corporal total, ¿no? Que va a ser uno de los términos, una de las definiciones que más vamos a usar cuando vamos a tratar de corregir algunos de los trastornos relacionados al sodio. Siguiente. Porque entonces cuando hablamos del sodio también hablamos de que este va a ser el principal elemento que justamente va a determinar la osmolaridad de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces,
Cuando nosotros queremos hablar de un estado hiposmolar o hiperosmolar, también vamos a tratar de fijarnos mucho en los valores del sodio. Acá, por ejemplo, hace una referencia de cuánto sería en volumen en un individuo pues promedio, cuántos litros de agua y cuánto de distribución tendríamos de cada uno de estos espacios, ¿no? Siguiente, siguiente. Entonces, cuando vamos a hablar de estas alteraciones del sodio, vamos a tener que fijarnos en dos puntos importantes, ¿no? ¿Qué es lo que nos suma y qué es lo que nos resta? Cuando hablamos de ingresos y cuando hablamos de salidas del sodio. En el ingreso, la parte principal pues va a ser la dieta, ¿no? Por es la principal vía por la cual un individuo va a adquirir el sodio. O en el caso ya de la parte intrahospitalaria, que es la que también nos interesa más, pues cuando a veces por equivocación, ¿no? Alguien, el médico, el interno, el residente, ha colocado una concentración equivocada de sodio o un tiempo inadecuado de hidratación, también vamos a obtener una entrada de sodio mayor, ¿no? Mayor a la que nosotros podríamos adquirir en la dieta. Y en la parte de egresos vamos a tener pues que el sodio se puede perder por vía renal, por vía gastrointestinal, incluso por vía respiratoria y a través del sudor también, pero obviamente en una menor proporción, ¿no? Entonces, toda esta regulación del sodio, vamos a tener pues los factores positivos, los factores negativos, que finalmente van a hacer pues que se mantenga un adecuado equilibrio, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces, como bien ya podemos deducir, cuando hablamos de hipo o hipernatremia, vamos a hablar pues que la proporción justamente del equilibrio entre el sodio y el potasio, que son los que van a interactuar pues en este proceso de ingreso y salida del espacio intracelular, en conjunto con el agua, vamos a tener alguna de esas alteraciones. Entonces, em, siguiente. Siguiente. Cuando nosotros hablamos de la parte renal netamente, ¿no? Que es el espacio justamente donde se va a poder valorar mucho más el tema de la absorción y la excreción de sodio, tenemos pues que esto también puede ser obviamente un punto de pregunta, es donde vamos a tener una mayor absorción del sodio, ¿no? Entonces, recordemos que cuando ocurre un ultrafiltrado a nivel renal, ¿no? El cuerpo lo que hace es, al momento de toda esta circulación renal, ¿no? Vamos a tratar de eliminar algunos elementos y hay otros que el cuerpo va a tratar de reabsorber, ¿no? Entonces, en ese proceso de reabsorción es donde influye mucho este factor renal para que podamos obtener un estado de eupolemia. Entonces, si nos preguntamos dónde ocurre la mayor reabsorción del sodio, a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no? El 60%, incluso un poco más. Y después en las demás, mientras más vamos avanzando al momento de la circulación, menor proporción, perdón, del sodio vamos a reabsorber. Entonces, ¿dónde se reabsorbe en mayor proporción? En el túbulo contorneado proximal. Siguiente. Ahora, este proceso de reabsorción y excreción obviamente tiene que verse estimulado por algunos factores neurohormonales que van a favorecer la absorción o la excreción del sodio. Entonces, cuando nosotros incluso hablamos de algunos trastornos, ¿no? Del sodio, de la hipohipervolemia, como vamos a ver ahora, también podemos hablar de algunos trastornos a nivel central, a nivel de neurológico central, que justamente van a poder hacer pues que en algún momento se pueda perder este equilibrio, ¿no? Siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos, vamos a hablar de algunas hormonas que van a influenciar sobre todo a nivel de la concentración. Vamos a tener la famosa vasopresina, ¿no? Que es una de las hormonas que más va a regular la concentración de orina, por ejemplo. Y bueno, el resto va a ser un factor netamente estructural, como lo vamos a ver ahora, ¿no? Siguiente.
Entonces vamos a hablar un poquito, así lo más puntual que podamos, vamos a hablar netamente de hiponatremia e hipernatremia, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre cuáles son las definiciones, vamos a hablar sobre algunas de las causas más frecuentes y después vamos a poner algunos ejemplos chiquitos. Yo sé que hay bastantes diapos ahí, voy a tratar de correr con algunas. Y ya durante la parte práctica vamos a tratar de ir quizás haciendo un poquito de ejercicios, ¿no? Sobre cómo hacer las correcciones. Entonces, cuando hablamos de hiponatremia, básicamente es que el nivel de sodio sérico va a estar en menos de 135, ¿no? 135 que 1000 equivalentes, ¿no? No se olviden que el sodio se va a medir en 1000 equivalentes. Entonces, podemos clasificar la hiponatremia de diferentes maneras. Una de ellas, de hecho la principal, es tratar de encontrar si la hiponatremia es de reciente instalación o ya es una hiponatremia crónica, ¿no? Entonces, nuestro punto de corte van a ser las 48 horas. Menos de 48 horas aguda, más de 48 horas crónica. De acuerdo a la severidad también es importante saberlo porque de hecho que obviamente la sintomatología va a ser mucho más florida mientras más severa la hiponatremia. Leve de 130 a 135, moderada ya menos de 130 y severa menos de 120, ¿no? Eso también es bastante importante. Eh, Como ya habíamos dicho antes, uno de sus principales factores que van a ser muy determinantes al momento de manejar es tener en cuenta que un rápido descenso del sodio a nivel plasmático va a generar edema cerebral, ¿no? Y esto, por lo tanto, puede llegar a incluso producir la muerte. Entonces, esto es un concepto claro que tenemos que tener porque puede ocurrir tanto por la misma instalación de la misma patología, la que sea que esté produciendo la hiponatremia, o incluso en el momento en que podamos nosotros mismos producir una hiponatremia iatrogénica, ¿no? Al momento de, por ejemplo, querer corregir una hipernatremia. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta, yo corrijo el sodio de una hipernatremia a una hiponatremia muy rápidamente, básicamente estoy produciendo una hiponatremia iatrogénica y puede producir edema cerebral y esto puede producir la muerte, ¿no? Entonces, otro factor también a conocer es que tenemos que tener en cuenta que también tenemos que corregir el nivel de sodio de acuerdo al nivel de glicemia, como ahora también lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Tenemos aquí las principales causas de la hiponatremia, ¿no? Tenemos como principal factor la alteración de la excreción de agua, ¿no? Si nosotros tenemos pérdidas gastrointestinales, como por ejemplo a través del vómito, las diarreas, una hemorragia masiva o severa, o algún tipo de problema a nivel gastrointestinal, o por ejemplo el uso de drenajes, eso también puede producir un problema de hiponatremia. Las pérdidas renales también a través de una dosis muy alta de diuréticos podría producir hiponatremia, también algunas otras fuentes de pérdida, como por ejemplo las quemaduras, la sudoración excesiva, algunos estados de ascitis, por ejemplo, producidas tanto por una falla cardíaca o una misma cirrosis hepática o un síndrome nefrótico, ¿no? Hay pacientes o hay personas que siempre, médicos sobre todo generales, que nos pueden decir, pero porque es un paciente, se concentran más en la hiponatremia del síndrome nefrótico que en el síndrome nefrótico per se. Pero sabemos que por un tema de dilución, de retención de líquidos, obviamente ese paciente va a estar hiponatrémico, ¿no? Y como otra causa también asociada al tema de excreción de agua, tenemos la depresión del potasio, ¿no? Entonces, esas serían una de las causas principales. Y luego tenemos algunas otras, como por ejemplo, algunos diuréticos que de por sí, como parte de su mecanismo, van a producir hiponatremia, como las tiazidas y los diuréticos de asa. Los pacientes con insuficiencia renal también, ¿no? Por un mecanismo de la misma falla renal también van a tener cierta tendencia a generar hiponatremia. Eh, Pacientes con exceso de ADH también pueden producir situaciones no hipovolémicas, ¿no? Como el famoso CIJAT o el déficit de cortisol. Tiroidismo. Otras causas como por ejemplo el déficit de aporte de solutos, el cerebro perdedor de sal y algunas otras causas de excreción renal
con cuadros de excreción renal normal de agua, como por ejemplo la polidipsia primaria, ¿no? Entonces, dentro de todas estas, una de nuestras causas principales, no hay que olvidarnos, la parte de pérdidas gastrointestinales y uso de diuréticos, ¿sí? Siguiente. Entonces, aquí vamos a poder hacer una clasificación, una tercera clasificación, que es evaluar un paciente con hiponatremia con sodio corporal total reducido o con sodio corporal total elevado, ¿no? Entonces, em, nosotros vamos a verlo un poquito más siguiente, para no hacerlo muy amplio, siguiente. Acá tenemos, siguiente. Acá vamos a ver un cuadrito donde vamos a encontrar algunas de las causas asociadas con este factor hormonal, que es la que nos va a ayudar a determinar, ¿no?, la causa de acuerdo. Siguiente, por favor. Siguiente. Hay una diapositiva que dice, que habla de la osmolaridad. Esta. Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, llegamos a la guardia y tenemos un paciente con un sodio en 125. Entonces, para poder ir más o menos viéndolo ya con la práctica y podamos ir más o menos haciendo un esquema mental ahí de cómo es que nosotros podemos llegar a ver la causa de la hiponatremia, ¿no? Tenemos aquí que lo primero que tenemos que evaluar es la osmolaridad, ¿no? Entonces, una vez que nosotros sepamos la osmolaridad, por eso igual acá les dejé las formulitas de la osmolaridad, 2 veces el sodio más la glucosa, dividido en 18 más el BUN, que nos va a dar la osmolaridad plasmática. Entonces, con eso nosotros vamos a poder determinar nuestro punto de corte 280. Menos de 280, el paciente se encuentra en un estado de hiposmolaridad. Entre 280 y 295, una isosmolaridad. Y más de 295, hiperosmolaridad. Entonces, si nosotros ya tenemos un paciente con hiponatremia, no se olviden, hay que fijarnos primero, hay que calcular la osmolaridad y de acuerdo a eso, nosotros también vamos a poder determinar la famosa hiponatremia verdadera, ¿no? ¿Cuál es la hiponatremia verdadera? Es aquella en la que nosotros estamos en un estado hiposmolar. ¿Qué quiere decir? Que realmente a ese paciente le falta sodio, porque recuerden que la osmolaridad del paciente, sobre todo, está influenciada por el sodio. Entonces, una vez que nosotros veamos, ok, el paciente tiene una osmolaridad normal o aumentada, entonces ya no es una hiponatremia verdadera y ahí es donde vamos a buscar otras causas de hiponatremia, ¿no? En el caso del estado isosmolar, vamos a tener a los pacientes con pseudohiponatremia, como por ejemplo están los pacientes con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia e hiperproteinemia, ¿no? Que por el mismo estado aumentado del mismo volumen va a generar estos cuadros de hiponatremia. Y en el cuadro de hiperosmolaridad tenemos, por ejemplo, los pacientes con hiperglicemia, por eso comentábamos de que era importante corregir los niveles de sodio de acuerdo a los niveles de glucosa, los pacientes que estén haciendo uso de manitol o pacientes en un estado alcohólico, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a concentrar, obviamente, en los pacientes con una hiponatremia verdadera, que es el estado hiposmolar. Siguiente. Posterior a eso, también una vez que hayamos determinado el tema de la osmolaridad, vamos a fijarnos en el cuadro volémico del paciente, ¿no? Estamos con un paciente con una hiponatremia verdadera, es decir, un estado hiposmolar, y vamos a catalogar al paciente si está hipovolémico, euvolémico o hipervolémico, ¿no? En el caso de que el paciente esté hipovolémico, en general en los tres casos, vamos a tratar ahora de fijarnos en el sodio urinario. Como les decía a los chicos el mes pasado, yo sé que es difícil porque normalmente, pues, si ustedes caen en cuenta, ustedes me comentarán ahora o no sé, en los días de práctica, es bien difícil que nosotros pidamos sodio en orina, ¿no? Se hace en otro tipo de contextos, en otros países, ¿no? Donde realmente uno le toma un poquito más importancia a estos cuadros para llevar un diagnóstico un poco más fino, ¿no? Pero es lo que deberíamos hacer. Igual siempre, como les digo, es importante que nosotros sepamos qué es lo que sí realmente deberíamos hacer en un mundo ideal para poder llegar a un diagnóstico más certero, ¿no? Entonces,
En estos casos lo que deberíamos hacer es medir el sodio urinario y calcular más de 30, menos de 30. ¿Por qué? Porque eso también nos va a ayudar a evaluar si este estado va a depender de una pérdida renal o una pérdida extrarrenal. Para eso es importante. Obviamente, en vista de que nosotros normalmente no tenemos a la mano este tipo de laboratorios, ya recurrimos pues a la parte más de anamnesis, ¿no? O valorar un poco más, ya más o menos de acuerdo al contexto del paciente y decimos, ok, ¿no? El paciente está con diarreas, qué sé yo, ok, es por esto. El paciente está, somos un poquito más exquisitos a veces por eso en el momento del interrogatorio, ¿no? La mamá usa furosemida, no, la paciente que le hace orinar, sí, sí, esa sí toma, ok, entonces podríamos saber, ok, ha sido por un tema de exceso de diurético, qué sé yo, ¿no? O sea, son pequeñas cosas que si uno no lo pregunta, no lo sabe, pero dentro de esto sepamos que sí existen medidas que nos pueden ayudar a determinar cuál realmente es la causa de la hipovolemia, ¿no? En este caso, la hiponatremia, ¿no? Entonces, vemos el sodio más de 30, probablemente es una hiponatremia asociada a una pérdida de sodio por vía renal. Habría que ver si es por un uso de diuréticos, también por un cuadro de acidosis tubular renal, pacientes con alcalosis metabólica, la acetonuria o la diuresis osmótica. En el caso de que el sodio urinario estuviera menos de 30, nosotros estamos asociando a que puede ser un cuadro de pérdida extrarrenal y podríamos estar sospechando de diarreas, vómitos, pancreatitis o incluso algún tipo de traumatismo. En la eubolemia, es decir, voy con el paciente, mido la presión, paciente normal, veo cuadros, signos de deshidratación, no hay, es un paciente eubolémico. Mido el sodio, es muy probable que esté en más de 130. Entonces, en estos casos que voy a sospechar, pacientes con insuficiencia suprarrenal, ¿no? Importantísimo. Pero también hay otros casos, como por ejemplo el hipotiroidismo, el uso de drogas, el mismo CIJAT o algunos cuadros de intoxicaciones. Y por el contrario, veo que es un paciente con un cuadro de hipervolemia. Hago lo mismo, ver si es por un tema renal o por alguna causa extrarrenal, también haciendo la medición del sodio urinario. En el caso de que el sodio urinario esté más de 30, podría ser un cuadro de injuria renal o una misma falla renal crónica. Y en el caso de que esté menos de 30, podría estar asociado a un síndrome nefrótico, cirrosis hepática o insuficiencia cardíaca. Entonces, siguiente, ya una vez que nosotros hayamos determinado y nos hayamos puesto en contexto con este tipo de clasificaciones, después de haber evaluado algunos parámetros adicionales, ya nosotros podríamos asociar, pues, si ya tenemos un paciente con hiponatremia verdadera, es decir, un paciente con un estado hiposmolar, eh, tener en consideraciones algunos puntos, ¿no? Como dice acá, si el paciente tiene un hiponatremia con volumen extracelular disminuido, la indicación, ¿cuál va a ser? Obviamente, administrarle algún tipo de solución que pueda lograr la corrección, ¿no? De la hiponatremia, para con eso también poder generar un estímulo adicional a la misma vasopresina, dada la hiponatremia real. Ahora, en el caso de que la hiponatremia sea hipervolémica, el manejo básicamente se va a centrar en la restricción de agua libre, porque en este caso no hay un cuadro, digamos, de una causa renal como tal. Por lo tanto, vamos a tratar de que el paciente pues, pueda generar menos volumen para generar menos dilución, ¿no? Entonces, también podríamos usar un poco de diuréticos y eventualmente también algunos acuaréticos. Y en el caso de que sea una hiponatremia eubolémica, ¿no? Como por ejemplo en el síndrome de la antidiuresis inapropiada, la base de la terapia va a ser también la restricción hídrica, la carga alta de solutos, ¿no? Y eventualmente algunos bactanos también. Siguiente. Y bueno, en cuanto a la osmolaridad de la orina, que también la podemos medir, también podría ser una de las formas en las que vamos a poder catalogar un poco más el estado real, ¿no? De la bulimia del paciente. Obviamente eso también requiere pues algunos laboratorios adicionales, pero que bueno, por ahí que en la práctica vamos a tratar de ver si a algún paciente le podemos pedir algunas cositas como para poder nosotros también llevar a cabo ese tipo de prácticas, ¿sí? Siguiente. Otro punto importante a definir es la severidad, porque ya ahora sí vamos a, esto, digamos que esta última parte que hemos conversado es un poco más que todo para ver
cuál es la etiología, porque sí, claro, si no sabemos la causa, no sabemos qué corregir. Pero ahora hablemos un poco más sobre el tema de la corrección per se, ¿no? Porque básicamente el paciente cuando va a ir a la emergencia no va a ir solamente para que nosotros le digamos cuál es la causa, ¿no? Sino es que hay que actuar porque hay cuadros de hiponatremia, sobre todo dependiendo de la severidad, pues que nos van a hacer pues que tengamos que llevar un manejo mucho más rápido. Entonces, eh, cuando hablamos de la severidad, sobre todo las que van a ir probablemente a la emergencia o las que van a presentarse con nosotros, van a ser las moderadas y las graves, ¿no? Entonces, dentro de los síntomas que vamos a encontrar son sobre todo los síntomas neurológicos, ¿no? Náuseas, confusión, dolor de cabeza en las moderadas, y ya en las graves vamos a encontrar un paciente vomitando, podría estar en un cuadro de distrés cardiorrespiratorio, mucho más somnoliento, ¿no? Podría llegar a convulsionar o entrar en coma, ¿no? Eso básicamente entre los puntos más de síntomas que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de la evaluación. Siguiente. Entonces, en estos casos, cuando nos encontremos ante un paciente con este tipo de severidades, la indicación es mucho más rápida, hay que hacer una corrección más rápida. Hay que tener algunos puntos también a considerar, como por ejemplo, cuál es la velocidad en la que podemos corregir el sodio. Y básicamente es un promedio de 8 a 12 mil equivalentes por día, ¿no? Es decir, en 24 horas, para poder evitar o para poder minimizar el riesgo de la desmielinización osmótica que puede llevar a un daño neurológico irreversible. Nuestra meta va a ser tratar de llegar a un nivel de hiponatremia leve, digámoslo así, es decir, a un nivel de sodio plasmático más seguro, que va a ser entre 125 y 130, ¿no? Quizás no vamos a poder el primer día ni el segundo día llevarlo al nivel normal, ¿no? Algunos médicos se angustian demasiado por eso, pero es que es parte del proceso de corregir el sodio a la velocidad correcta, ¿no? Siguiente. También algunos puntos a tener en cuenta es con respecto a la parte, a tener en cuenta si es un paciente con un cuadro agudo crónico, y lo vamos a ver ahorita en unos ejercicios que vamos a hacer, ¿no? Es importante preguntar, chicos, ¿hace cuánto tiempo el paciente se encuentra así? Es importante. Hay pacientes, hay familiares que van a decir, no, mi papá está así somnoliento ya hace 3 días, 5 días, doctora. Ok, entonces quiere decir que probablemente es crónico, por ejemplo, que el punto de corte era 48 horas. Entonces, ese paciente voy a tener otras medidas u otra velocidad para corregir. Pero si veo que el paciente, ¿cuánto tiempo está así? No, doctora, hoy en la mañana estaba tranquilo, y ahora en la tarde, en la noche, comenzó a convulsionar. El paciente es súper agudo, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta para nosotros poder ver cuál es el riesgo primero del paciente y también sobre cómo vamos a hacer para poder corregir, ¿no? En el caso de la hiponatremia crónica, como dice acá, la corrección es mucho más lenta porque hay mayor riesgo de desmielinización osmótica. Y en el caso, pues, de los agudos, vamos a tratar de hacer una corrección mucho más rápida, ¿no? Siguiente. Este es un algoritmo que es bastante interesante porque hace un resumen, siguiente, un resumen muy bonito de todo lo que hemos conversado, por ahí que lo pueden repasar ustedes, y cualquier duda igual lo vamos a poder ir viendo dentro de la práctica. Habla bastante sobre cuáles son las causas, y cuáles son las medidas a considerar al momento de la evaluación, ¿no? Siguiente. Siguiente. Y bueno, siguiente. Esto de aquí ya es algunos puntitos que vamos a hacer para poder ya irnos a la parte más práctica. Tenemos aquí algunos principios básicos que ustedes tienen que conocer. ¿Cuál es la concentración en 1000 equivalentes de sodio que tiene un cloruro de sodio fisiológico o solución salina, o solución al medio normal que llamamos 154.000 equivalentes, ¿no? Eso creo que lo sabemos la mayoría. Y por lo tanto también hay que saber cuánto de sodio tiene las concentraciones mayores, ¿no? Por ejemplo, un cloruro de sodio al 20%, ¿no? Esas ampollitas que vienen para romper, 68.000 equivalentes. Y si en caso nosotros hacemos sodio al 3%, 513.000 equivalentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, dentro de lo que nosotros vamos a utilizar,
Dice acá, por ejemplo, estos dos sorpresitos, si es un paciente que viene em, con un sodio demasiado bajo, pues no hay que pensarlo mucho, ¿no? Un paciente con hiponatremia sintomática, hay que hacer una corrección rápida, ¿no? 5 ampollas y media, ¿no? Normalmente es lo que nosotros necesitamos en un cloruro de sodio normal, nos va a dar un total de 512.000 equivalentes y con eso vamos a tratar de corregir. La velocidad es la que vamos a ver ahora. Siguiente. Entonces, más o menos en términos mucho más prácticos, si el paciente tiene un sodio más de 130, vamos a tratar de aumentar de 6 a 8.000 equivalentes por día, ¿no? Hay que tratar de ver que no sea un aumento o que el aumento no supere los 10.000 equivalentes en 24 horas o los 18.000 equivalentes en 48 horas, ¿no? Hay que medir, esta es una parte importante, ¿no? Hay pacientes que yo veo, ¿no? En la guardia, hacen la corrección, algunos médicos, del sodio y le dejan, pues, ¿no? La infusión de la solución hipertónica y ya, control de sodio en 24 horas. Y no es así, ¿no? O sea, si nosotros estamos haciendo la corrección de un alimento tan importante que estamos viendo que puede tener efectos o secuelas irreversibles, chicos, hay que medir el sodio, ¿ah? Porque, o sea, si bien es cierto, ustedes han hecho el cálculo, qué sé yo, pero por ahí se les pasó la mano, ¿no? O la enfermera no sabe cómo preparar la solución al 3%, se equivocó, no lo sé. ¿Qué mejor manera de darnos cuenta que midiendo el sodio, pues, ¿no? El paciente vino con 130 de sodio, ustedes por quererlo corregir, se fueron a 150, ¿no? El paciente convulsionando. Entonces, hay que medir el sodio, o sea, hay que dejar ahí en el RP control, ¿no? De electrolitos, primero a la hora, ¿no? Luego luego a las 6 horas, luego a las 12 horas, y ya si vemos si el paciente está yendo con una mejoría progresiva dentro de lo que nosotros nos hemos puesto como objetivo, y a cada 24 horas, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro de las consecuencias que estábamos conversando hace un rato, edema cerebral, no se olvide, ¿no? Que es la encefalopatía hiponatrémica y desmielinización continua, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el edema cerebral, puede ser ocasionado por la hiponatremia aguda, ¿no? Básicamente es porque podrían estar ocasionadas por todas las causas que ya hemos comentado, ¿no? Pero sobre todo tenemos algunos pacientes que pueden ser un poco más susceptibles, como las mujeres en edad fértil, que pueden desarrollar hiponatremia postoperatoria, los niños, los ancianos, que pueden generar hiponatremia, sobre todo con mayor susceptibilidad a las tiacidas, y bueno, algunas situaciones un poquito más atípicas, como algunas pacientes con actividades físicas más extenuantes, o pacientes psiquiátricos con polidipsia psicógena, ¿no? Dentro de la desmielinización osmótica, tenemos a los pacientes que hay que tener cuidado, los pacientes alcohólicos, grandes quemados, desnutridos, los cirróticos, ¿no? Que pueden generar ese tipo de cuadros. Siguiente. ¿Qué es la desmielinización osmótica, ¿no? Hay que saber, para saber de qué estamos hablando, para que se le tenga un poquito de miedo. Es una injuria de la mielina, básicamente por una apoptosis de los oligodendrocitos, ¿no? ¿Cuándo la vamos a ver? Cuando aumentamos el sodio, más de 10.000 equivalentes en 24 horas, 18.000 equivalentes en 48 horas. Puede ser una clínica subaguda, o sea, si no la vamos a ver en ese momento ya, pero sí probablemente en las siguientes 24 horas, ¿no? Que vamos a ver cuadriparesia flácida, disartria, disfagia, coma y muerte. Eso es pregunta de examen, chicos. Siguiente. Y bueno, dentro del manejo, ¿no? Ya habíamos hablado si son casos agudos o crónicos. Si es un caso agudo, es decir, menos de 48 horas. Si el paciente está asintomático, ¿no? Es decir, es algo leve, no vamos a medir el sodio, supongamos, lo vamos a encontrar en 130. Hay que tratar solo si disminuye más de 10, ¿no? Entonces, probablemente ese paciente solamente lo vamos a observar o lo vamos o lo vamos a tratar de hidratar, ¿no? Un poquito más, dependiendo de la causa. Si es moderado o severo, es donde nosotros probablemente ya tengamos que intervenir, ¿no? Básicamente con la solución de hipersodio al 3%, que es la que usualmente vamos a tener más a la mano,
y es la que vamos a tener que tratar de preparar, ¿no? Que ya más o menos lo conversamos hace un rato. En el caso de los casos severos, podemos hacer bolos, ¿no? Bolos de esa solución hipertónica endovenosa en 20 minutos, ¿no? Para tratar de aumentar, si en caso fuera severo, 5.000 equivalentes en la primera hora y el resto de los otros 5.000 equivalentes en las siguientes 24 horas. Siguiente. Dentro del manejo también va a depender si estamos hablando de un cuadro hipovolémico, euvolémico o hipervolémico, en el caso de los pacientes crónicos sobre todo, ¿no? Eh, si en el caso fuera un cuadro hipovolémico, obviamente lo vamos a hidratar, probablemente sea suficiente con una solución al medio, una solución fisiológica, ¿no? Un cloruro de sodio al 0.9 y ir evaluando la respuesta clínica, ¿no? En el caso de los euvolémicos, que habíamos hablado hace un rato, la restricción de agua libre, y en el caso de los hipervolémicos, la restricción también de agua libre y sal. Siguiente. Para hacer la corrección y poder calcular, porque básicamente lo que tenemos que calcular aquí es cuántos mil equivalentes vamos a corregir, tenemos que determinarlo nosotros, pero de acuerdo ya al lado corporal total de cada paciente, que es bastante fácil de calcular, es que vamos a calcular el volumen, ¿no? El volumen de la solución que nosotros vayamos a determinar con la que vamos a corregir el cuadro. Entonces tenemos la fórmula tradicional va a utilizar el sodio requerido, es el que acá al que queremos llegar, eh, va a ser igual al lado corporal total por la natremia final y la natremia inicial. Después vamos a determinar el volumen, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo, para poder saber cuánto de volumen de esta solución hipertónica, el 3% vamos a utilizar. Vamos a utilizar ese sodio requerido, lo vamos a dividir y con eso vamos a tener cuánto de volumen tenemos que pasar al paciente en esas 24 horas. Y la otra fórmula es la fórmula de Adrogué-Díaz, que también es bastante conocida, seguramente alguna vez la han escuchado, que ahora la vamos a poner en práctica. Utiliza el sodio en infusión menos el sodio inicial sobre el agua corporal total más 1, ¿no? Entonces, siguiente. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en este cuadro, cuánto es el cambio de sodio que nosotros vamos a intentar realizar con 1 litro de infusión de esta solución. Y de acuerdo a eso vamos a ir haciendo las sumas, restas, divisiones, y es bastante práctico en realidad. Nuevamente acá hacen un poco de énfasis de cuánto vamos a tener en 1.000 equivalentes. Ya lo vimos hace un rato, en una ampollita de 20 cc al 20%, 68.000 equivalentes, en una solución preparada por nosotros en un 1.000 cc de volumen, una solución al 3%, 513, ¿no? Por eso es que vamos a dividir nuestro sodio final requerido entre 513. El agua corporal total, no se olviden en el varón, 60%, en la mujer 50%, en un varón mayor de 60 años ya es un 50%, en una mujer mucho mayor en 45%, ¿no? Eso es lo que vamos a multiplicar por el peso del paciente. Siguiente. Entonces, vamos a revisar aquí algunos casitos ya mucho más rápido. La parte de hipernatremia la vamos a hacer mucho más rápida todavía porque ya hemos hablado un poco más acá. En el primer caso tenemos, por ejemplo, el caso de un paciente de 70 años, ¿no? Tiene como antecedente ser postrado crónico por una secuela de un ACV, ¿no? Acude a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 5 días, ¿no? El familiar refiere eh, que ya desde esos 5 días lo ve ya un poco desorientado y acude a la guardia y el examen físico lo vemos un poco soporoso y con las mucosas secas. Le medimos el sodio, lo tiene en 115. Le preguntamos o vemos a Prox cuánto pesa el paciente, 50 kilos. Entonces, alguien que nos quiera decir qué tipo de hiponatremia tenemos aquí. Rapidito, chicos, como para avanzar. A ver, yo les pregunto, Antonella, ¿qué tipo de hiponatremia tenemos? Vamos, chicos, rapidito. Es tratar de que participen para que también se den cuenta un poquito y ya avancemos. Hola, Antonella.
A ver, Antonella se durmió, creo. Thais, ¿tú nos puedes ayudar? ¿Qué tipo de hiponatremia tenemos? ¿Aguda o crónica? Aguda. Sería una crónica, ¿no? Porque nos está hablando de que va a 5 días de enfermedad, ¿no? Entonces dijimos 48 horas del punto de corte. Y en la severidad, leve, moderada, severa, tiene 115 de sodio. ¿Te acuerdas? Dijimos menos de 130, o bueno, más de 130 moderada, menos de 120 severa, ¿no? Entonces sería una hiponatremia crónica severa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Siguiente, Antonella, porfa. Ok, entonces tenemos una hiponatremia crónica severa. ¿Cuál va a ser nuestra meta? Dijimos no tratar de no superar los 10.000 equivalentes, como es una hiponatremia crónica, vamos a, no a tratar de no llegar a los 10, ¿no? Entonces nos pusimos aquí como meta entre los 6 y los 8.000 equivalentes que vamos a tratar de corregir. Entonces en este caso vamos a elegir 8, ¿no? Tratando de irse al punto un poquito mayor por ser severa. Entonces vamos a tratar de calcularlo con la fórmula de Droguema-Díaz. Vamos a elegir una concentración de sodio del 3%, ¿no? Entonces solamente aquí es cuestión de reemplazar, chicos, la fórmula, que es bastante fácil. Vamos a calcular el cambio de sodio que nosotros vamos a querer infundir, ¿no? En el suero. Vamos a calcular el sodio infundido menos el sodio sérico sobre el agua corporal total más 1. En este caso, ¿cuál es la concentración de sodio que estamos escogiendo infundir? La solución de sodio al 3%, que tiene 513 mil equivalentes, menos la concentración de sodio sérico del paciente, que es 115. Lo vamos a dividir. El agua corporal del paciente pesa 50 kilos. Dijimos en una persona, en un hombre mayor, 50% de agua corporal total. Quiere decir que vamos a tener ahí 25 más 1, 26. En total nos va a salir 15.3 haciendo la división. Entonces la pregunta es 15.3, ¿qué es? ¿Qué quiere decir? Que por cada litro de esta concentración de sodio al 3% vamos a elevar 15.3 mil equivalentes, ¿no? La concentración de sodio sérico del paciente. Entonces nosotros hemos dicho que solamente queremos elevar 8.000 equivalentes como máximo, entonces vamos a dividir 15.3 entre 8, ¿no? Hacemos una regla de 3 simple con los 1.000 y cuánto de volumen nosotros vamos a querer infundir acá, nos va a salir 522. Entonces, ¿qué quiere decir esos 522? Que vamos a pasar 522 mililitros de volumen en 24 horas para que el paciente pueda terminar el día ya no con esos 115 mil equivalentes de sodio plasmático, sino con 123, ¿no? 123. Y al día siguiente vamos a hacer nuevamente la fórmula, vamos a corregir y así sucesivamente. Entonces en el RP, como vamos a poner, dijimos un cloruro de sodio del 0.9, un litro, más 5 ampollas de sodio al 20%. Vamos a calcularlo incluso la enfermera para que no tenga error. Vamos a dividirlo entre las 24 horas y lo vamos a dejar todo listo, ¿no? 22 cc por hora, licenciada. Con eso vamos a tener una corrección del sodio. Siguiente. Ya. Bueno, este es un segundo caso, mujer de 50 años, nos dice que tiene como antecedente ser diabética. Viene porque la familia dice que hace 6 horas comenzó a convulsionar. Calmó, luego volvió a convulsionar. Convulsiones tónico-clónicas. Viene a la emergencia, de hecho, convulsionando en ese momento. Le medimos, le hacemos unos laboratorios rápidos, probablemente una gasometría, que es lo más rápido que tenemos, sodio en 110. ¿Cuánto pesa aproximadamente la paciente? 50 kilos. Para que no se demore mucho, en vista que veo que no son muy participativos, siguiente, Antonella, es una hiponatremia aguda severa, ¿no? Aguda tiene tiempo de enfermedad de 6 horas, severa está con el sodio súper bajito, ¿no? 110. Entonces dijimos que en este caso no esperamos mucho ver la infusión, sino actuamos en bolo, ¿no? Entonces vamos a pasar 3 bolos, vamos a calcular cuál es el volumen que vamos a calcular.
y cuál es la cantidad de sodio que vamos a corregir. Pero en este caso, como vamos a actuar lo más rápido posible, vamos a preparar una solución igualito al 3%, ¿no? Y en este caso vamos a elegir, vamos a calcular el volumen de acuerdo a la cantidad de, igual la superficie, perdón, el agua corporal total de la paciente, y vamos a tener 130 cc. Vamos a usar ahí una ampolla de hipersodio y la vamos a pasar cada una en 20 minutos. Después de eso vamos a esperar ver si hay mejoría y vamos a tratar de subir los 5000 equivalentes de sodio plasmático en una hora. Si vemos que ya ocurrió eso, que hubo mejoría y que aumentó el sodio en una hora, ahora sí vamos a continuar la corrección como ya habíamos calculado hace un rato, ¿no? De no tener mejoría, seguimos corrigiendo con los bolos de cloruro de sodio al 3%. Siguiente. Bueno, estos son algunos casos más chicos que igual se los dejo para que lo puedan revisar. Siguiente. Algunos algoritmos también que pueden volver a revisar. Siguiente. Y bueno, ahora sí vamos a hipernatremia. Como ven, el tema del sodio, si bien es cierto, es bastante práctico, tiene fórmulas y todo, pero sí también requiere un poquito de ponerse en el contexto del paciente, tratar de encontrar la etiología y bueno, en fin. Cuando hablamos de hipernatremia, estamos yéndonos al otro extremo, ¿no? Hablamos de una concentración de sodio mayor a 145. Normalmente la hipernatremia sabemos que es menos frecuente que la hiponatremia, pero sabemos que la hipernatremia generalmente ocurre cuando el paciente está mucho más crítico, ¿no? Es decir, cuando ya ha ocurrido, digamos, incluso, ¿no? Podríamos habernos ido de una hipo a una hiper, habíamos dicho hace un rato, o en general es porque el estado, digamos, de hidratación del paciente realmente está bastante deteriorado, ¿no? Por lo tanto, tiene mucha mayor mortalidad. Dentro de los síntomas también van a primar los síntomas neurológicos, letargia, cefalea, irritabilidad, inquietud, un poco de espasticidad y también puede llegar a la convulsión. En pacientes críticos obviamente es mucho más difícil determinar los síntomas, son pacientes que están sedados muchas veces. En casos graves pueden primar algunas fuerzas osmóticas que pueden producir hemorragia cerebral, desmielinización osmótica y la muerte, ¿no? En las formas crónicas ya hay cierto grado de adaptación cerebral, pero obviamente igual requiere la corrección. Siguiente. Dentro de las causas, siguiente, dentro de las causas vamos a tener, bueno, igual como habíamos visto hace un rato, causas renales y extrarrenales. En las causas extrarrenales podemos tener acá las pérdidas de agua, ¿no? Que pueden ser por pérdidas insensibles, como por ejemplo aumento de la sudoración, pérdidas renales, como por ejemplo en caso de diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica o una diuresis osmótica, ¿no? Por el uso de algunas soluciones o en caso de pacientes con hiperglicemia. En el caso de pacientes o por pérdidas gastrointestinales, tenemos pacientes con diarrea osmótica, ¿no? Sobre todo esas diarreas infecciosas son las que más van a deshidratar al paciente y por lo tanto van a generar un cuadro de mayor concentración de sodio, ¿no? Algunas alteraciones hipotalámicas, cuadros de entrada de agua en células, como por ejemplo el caso de convulsiones, ejercicios intensos o la misma rhabdomiólisis, o cuadros de retención de sodio netamente, ¿no? Ya no por pérdidas de agua, como por ejemplo la administración salina hipertónica, que hablábamos, la hipernatremia iatrogénica, o por ingesta de sodio. Siguiente. La clasificación también va a ser similar a la de la hiponatremia, si es agudo crónica con punto de corte de 48 horas, si es leve o severa. Si es severa, hablamos cuando supera los 160.000 equivalentes, leve moderada entre los 146 y 159. Siguiente. Dentro de los pasos para poder evaluar la etiología y por lo tanto también ir al tema de la corrección, también vamos a hacer una evaluación similar. El paciente está hipovolémico, euvolémico o hipervolémico, ¿no? En el caso de los pacientes hipovolémicos, igual que con la hiponatremia, vamos a medir el sodio urinario. En esta oportunidad vamos a tener como punto de corte el 20, ¿no? Más de 20 podríamos estar hablando de pérdidas renales, menos de 20 pérdidas extrarrenales. En las pérdidas renales, uso de diuréticos como principal causa, falla renal intrínseca también. En caso de pérdidas extrarrenales, tenemos la sudoración excesiva, también las quemaduras, las diarreas, todo lo que nos pueda generar pérdida de agua, ¿no?
En las euvolémicas tenemos también pérdidas renales, como por ejemplo pacientes con diabetes insípida o la poliuria acuosa. Tenemos también en el caso de la hipervolemia pacientes con ganancia de sodio, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Dentro de la severidad, lo va a determinar también, al igual que con la hiponatremia, los síntomas, ¿no? Síntomas de hipernatremia severa, letargia, coma, convulsiones o signos de hemorragia intracraneal. Y en el caso de que los síntomas un poco más leves, paciente, ¿no? Con poco apetito, náuseas, vómitos o insomnio. Siguiente. Los principios para corregir son casi los mismos, pero vamos a conocer aquí la famosa solución al medio normal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ya no va a ser al 0,9, sino al 0,45%, ¿no? ¿Cuánto de sodio tiene esto? La mitad, que serían 77 mil equivalentes por litro. Siguiente. Dentro del manejo, por lo tanto, aquí es, digamos, es pensar un poquito menos, ¿no? Es más rápido. Hipernatremia aguda severa, hay que tratar de corregirlo a un mil equivalente por litro por hora, ¿no? Es mucho más rápido, estamos hablando de hipernatremia aguda, es severa, ¿no? No. En el caso de la hipernatremia crónica, 0,5 mil equivalentes por litro por hora. Y nuestro límite, parecido a la hipernatremia, de 8 a 10 mil equivalentes por día. Siempre, como en estos casos, lo que prima es el tema de la hidratación. Vamos a tratar de hidratar al paciente, idealmente por vía oral, y si no se puede, pues por vía endovenosa, ¿no? Siguiente. Al igual que con la hiponatremia, el paso inicial es diagnosticar para poder tratar y de corregir la causa, ¿no? El siguiente paso ya va a ser el tema de la corrección. Acá también vamos a tener como base de la terapia la administración de líquido, ¿no? En cualquiera de los casos, ya sea por vía oral o por vía enteral, em, o si no se pudiera por vía endovenosa, como hemos hablado hace un rato. Bueno, siguiente. Al igual que con el anterior, como existe alto riesgo de compromiso neurológico, ¿no? Es importante que la corrección sea lenta, ¿no? Para tratar de evitar otro tipo de complicaciones también a nivel neurológica. Y por eso también existen algunas fórmulas que nos pueden ayudar, pero sobre todo es tratar de ver que la velocidad no supere los 0,5 mil equivalentes y tratar de que nuestra meta sea alrededor de los 145. No vamos a tratar de irnos a 135 tampoco, ¿no? Siguiente. Entonces aquí la fórmula, al igual que la anterior que vamos a utilizar, va a ser en este caso el cálculo de déficit de agua libre, ¿no? Porque lo que estamos asumiendo aquí es que al paciente le falta agua, ¿no? Entonces, la fórmula también es bastante simple, agua corporal total por, hacemos un cálculo primero del sodio medido dividido entre 140 menos 1, ¿no? También podemos utilizar la fórmula de Droguet-Madia, pero en este caso vamos a tratar de hacerlo con el cálculo de esta fórmula. De todo lo que nos salga de volumen en esta fórmula, vamos a dividir la mitad, lo vamos a pasar en 24 horas y la otra mitad vamos a tratar de pasarla en las siguientes 12 horas, ¿no? Las concentraciones ya las vimos hace un rato. Siguiente. La meta va a ser, como dijimos hace un rato, disminuir de 6 a 8 mil equivalentes en 24 horas, no más de 10 en 24 ni más de 18 en 48 horas, ¿no? En ausencia de síntomas. Y los controles también van a ser similares a la hiponatremia. Siguiente. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a tratar de ver acá algún casito. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una mujer de 68 años con diabetes mal controlada, viene a la guardia por un tiempo de enfermedad de 4 días, ¿no? Dicen los familiares que la encuentran no reactiva en la casa. Entonces, ustedes vienen, le agarran, le toman una gasometría arterial, encuentran un sodio en 162 y una glucosa en 600, ¿no? Entonces, ahorita tenemos primero un cuadro de hipernatremia severa, ¿sí? Pero también tenemos un cuadro de hiperglicemia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es corregir el nivel real de sodio, ¿no? Por eso también utilizamos la fórmula. Y haciendo la corrección tenemos un sodio de 174. Entonces, la meta va a ser la misma, vamos a tratar de corregir el nivel de sodio entre 6 a 8 mil equivalentes, vamos a elegir el 8.
y vamos a corregirlo por la fórmula de Adroguema 10. El cálculo, vamos a hacerlo, la fórmula la vimos hace un rato. Vamos a calcular el nivel de sodio que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar una fórmula, o perdón, una solución al medio normal. Eh, vamos a restar el sodio plasmático del paciente y vamos a dividir el agua corporal total más 1, ¿no? Entonces, en este caso nos va a dar 106 entre 23.5, vamos a tener 4.5. ¿Qué quiere decir ese 4.5? Que por cada litro de esa solución al medio normal vamos a corregir 4.5 mil equivalentes. Como nosotros queremos corregir 8, vamos a hacer una regla de 3 simple y vamos a tener un volumen de 177 mililitros de esta solución al medio normal en 24 horas. Como dijimos hace un rato, vamos a administrar esto en 24 horas, entonces vamos a hacer igual una ampollita de hipersodio en un frasco de agua libre, ¿no? Y esto lo vamos a pasar a 74 cc. Hacemos el monitoreo del sodio, como lo hemos explicado también con la hiponatremia. Y bueno, básicamente en eso consiste, chicos, en tratar de identificar y corregir los cuadros, los trastornos del agua y del sodio. También en la siguiente, tenemos aquí, siguiente, un cuadrito también para que ustedes puedan tener como un resumen de todo lo que hemos hablado también en hipernatremia. Algunos puntos también bastante bonitos que nos ayudan también a tener un enfoque un poco más rápido. Pero eso, ya si tienen alguna duda, ahorita, o si quieren conversar algunos casos un poquito más prácticos, por ahí que lo podemos ir conversando en las prácticas. Si tienen alguna duda ahorita, me la pueden decir. Todo bien, doctora. Listo, chicos. Entonces, igual como les dije, si hay alguna duda o algo, por ahí que me la van haciendo saber a mí o a los demás chicos que vamos a estar acompañándolos ahí por Nefro, ¿sí? Eso sería todo. Entonces, ahí les dejé la presentación a Antonella, así que por ahí que se las comparte y también pueden ir repasando un poquito, ¿sí? Sí, doctora, todo bien. Ujú. Listo, listo, chicos, nos vemos hasta mañana, cuídense, buenas noches. No, doctora, buenas noches. Chao.